casi todas las cuentas. Y apenas hemos visto la cuenta caja, hemos visto algo de la cuenta bancos, hemos visto los ajustes de los diferidos, de las cuentas por cobrar, por pagar. Hemos visto los ajustes de los precobrados, de los prepagados. Hemos visto los ajustes de depreciación. Hemos visto los ajustes de regulación de la cuenta mercadería. Pero nos encontramos con los ajustes de los activos amortizables. ¿Ya? Es tan sencillo. Sí hemos visto lo que es patentes y marcas, eso, ¿no? Sí hemos visto los ajustes de franquicias y exclusividades, eso, que no están en el ejercicio porque no sé por qué se me pasó, pero tampoco no hemos visto la amortización de los gastos, que son considerados activos fijos. En el plan de cuenta usted tiene algunos gastos que son considerados activos fijos. Dígame cuáles, por ejemplo. Dígame qué gastos que son considerados activos fijos usted encuentra en el plan de cuentas. Hay gastos que son considerados activos fijos. Dígame cuáles de ellos. Gastos de constitución. Gastos de constitución. Gastos de instalación. Gastos de instalación. Gastos preoperacionales. Gastos de instalación y gastos preoperacionales. Y también están los gastos de adecuación. Y pueden aparecer algunos más. Lo importante es que usted sepa el manejo de estos gastos, ¿no? ¿Podrían, por favor, apagar los micrófonos? Ya. Entonces tenemos aquí estos gastos. Todos estos gastos se amortizan. Es lo contrario de los activos fijos. ¿Qué pasa con los activos fijos? Se deprecian. Se deprecian, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el concepto de amortización? Que su valor aumenta en vez de disminuir. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera participar? Dígame primero la definición de depreciación. ¿Qué es depreciar? ¿Qué es depreciar? ¿Sería como devaluar alguna cosa o algo así? No me puede decir devaluar alguna cosa, porque ahí sí no sabemos. No es en cuanto a... No escucho, Kevin. En este caso no sería encontrar el valor del activo en un tiempo determinado. Un estudiante que está en segundo ya para terminar el año debe saber perfectamente qué es depreciar. Disminuir el valor, ¿no? Me está diciendo cualquier cosa. Depreciación es el desgaste que sufren los activos fijos a través del tiempo. Eso es depreciación. Eso de su mente nunca debe salir. Un contador debe ser lo primero que responda a eso. Depreciación es el desgaste que sufren los activos fijos
a través del tiempo. Entonces, ¿qué será amortización? Es el desgaste que sufren los activos amortizables a través del tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, entre la amortización y la depreciación? Que la depreciación por ley le dan porcentajes para su depreciación. En cambio, los gastos de constitución, de instalación, de adecuación, es de acuerdo al desgaste que vayan a sufrir. Pueden sufrir el desgaste en 10 años, en 5 meses, en 20 días. Aquí no hay, es dependiendo de la política de la empresa. Las amortizaciones va a depender de la política de la empresa, en cambio las depreciaciones va a depender de una ley. ¿Ya? Por eso es que decimos que los vehículos se deprecian al 5%, al 20%, los edificios al 5%, los muebles de oficina al 10%, pero eso dice la ley. Yo no me estoy inventando, y si algún día cambia la ley, deben cambiar los porcentajes. Pero en cambio, para la amortización no hay ley, sino depende de la política de la empresa. ¿Ya? A ver, ¿cómo funciona estas amortizaciones? Les explico. Los gastos de constitución, ¿a qué hace referencia? ¿A qué creen? ¿A qué llamaremos gastos de constitución para que estén dentro de un activo fijo? Cuando necesita ir al municipio, por ejemplo, si es un pequeño negocio, el municipio le da también una patente y eso. Ya, eso. Pero ya vamos a ir diferenciando gastos de constitución de un gasto preoperacional. Verá que un gasto preoperacional, como su nombre le indica antes de empezar a elaborar. Pero la señorita Bravo me dice que los gastos de constitución también es antes de que empiece. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos? Y pueden decirme algunos ejemplos, aunque ustedes esto están viendo en emprendimiento. Ahí vieron algo de gastos de constitución, de preoperacionales. Diría que la diferencia es que los gastos de constitución son jurídicos. Exactamente, son más jurídicos. ¿Ya? Por ejemplo, para que esté inscrita la empresa si es una pequeña empresa, en la Cámara de Comercio, si es una gran empresa, en la Superintendencia de Compañías, uno tiene que ir a ¿cómo se llama? Se me va cada momento. Bueno, ya se me vendrá. Hay un lugar donde tienen que ir a hacer inscribir las empresas. ¿Ya? Entonces, es como jurídico, ¿no? Que es como que cuando cuando ya le van a dar el permiso para que empiece a laborar, le dan una llave, pero una llave, no es que la llave para abrir la puerta, simplemente le dan el permiso para decir, empiece a laborar, y ahí se trata esta cuenta que se llama derecho de llave en el plan de cuentas. ¿Ya? Derecho de llave, ya derecho de funcionamiento. Y bueno, ahí está el tema de la constitución. Pero el tema del gasto preoperacional dice, ya tiene el permiso, ya pueden trabajar. Pero el gasto preoperacional es ahora, ya tenemos la llave para empezar a trabajar. Y ahora, ¿qué más necesitamos? Ahí vamos a necesitar
la patente. Vamos a necesitar de pronto ir al Ministerio de Salud para sacar el permiso para trabajar. Necesitamos ir al municipio para que nos den ese famoso permiso a través del municipio, donde nosotros tenemos que tener todo lo necesario para evitar riesgos, al cuerpo de bomberos. Necesitamos enviar a hacer algunas facturas. Va a depender el gasto preoperacional, va a depender específicamente del tipo de emprendimiento. Puede ser un emprendimiento comercial, puede ser un emprendimiento industrial o operacional, ¿ya? Puede ser un emprendimiento de servicios. Dependiendo del emprendimiento, usted va a necesitar hacer gastos antes, ¿ya? Eso es la diferencia entre la constitución y lo preoperacional, que a veces se suele confundir. Ahora, ya tenemos los gastos de constitución, los gastos preoperacionales, que se suele confundir entre los dos, y ahora tenemos los gastos de instalación, los gastos de adecuación. A veces siempre el estudiante se pregunta por qué son activos fijos estos. Son activos porque forman parte de un activo. A ver, si yo hago un edificio que es un activo, ¿qué tengo que hacer? Instalar luz, tengo que instalar teléfono, tengo que instalar internet. Todos esos forman parte de un activo. Si yo tengo también lo mismo el edificio, si yo tengo el edificio y tengo una bodega y quiero adecuar esa bodega en una oficina, entonces también forma parte del edificio, por eso es un activo. Ese tipo de gastos son activos. Bien, entonces todos estos gastos son activos. Y por eso deben ser tratados estos gastos de diferente manera. A ver, cualquier señorita, parece que solo la señorita Bravo está como alumna en este paralelo, no hay más alumnos. Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Qué grupo de cuentas van al estado de resultados? ¿Qué grupo de cuentas van al estado de resultados? A ver, háganme acuerdo, ustedes que están trabajando. ¿Qué grupos de cuentas van al estado de resultados? Los ingresos, gastos y costos. Perfecto. En el estado de resultados van a estar los ingresos, los gastos y los costos. Y la pregunta, si van los ingresos, los gastos y los costos, ¿por qué estos gastos no irían al estado de resultados? ¿Por qué esos gastos no irían al estado de resultados? Porque se consideran activos. Porque se consideran activos. ¿Y dónde deberían estar si se consideran activos? En el estado de situación económica. No, en el estado de situación final. A ver, verán. Estado de resultados o estado de situación económica o estado de pérdidas y ganancias. Estado de situación final o estado de situación financiera o balance general. Cuidado con los nombres, ¿no? Cuidado confundir.
cualquiera de los tres nombres. Entonces, estos gastos son activos y deberían estar en el estado de situación final o llamado balance general o llamado estado de situación financiera. ¿Ya? Eso es importante que no se vayan a olvidar, que no se vayan a olvidar, que no se vayan a olvidar. Ya. Entendido eso, entonces estos gastos pertenecen a los activos, por lo tanto deben ser amortizados. ¿Ya? Como estos gastos deben ser amortizados, ¿quién me dice cómo iría el asiento de ajuste? Si se van a manejar como se parece a los activos fijos. ¿Cómo harían el asiento de ajuste? A ver, me gustaría que no consulten, que no hagan nada, sino que de su mente ya se les vaya saliendo, porque si consultan no hay conocimiento. Pero si dice, a ver, yo creo que debería ponerse así, el conocimiento viene. ¿Sería gasto de constitución contra amortización acumulada de constitución? Ya. Cuando usted vaya a hacer un ajuste, piense en lo que pasaría al final del ejercicio. ¿Cómo sería el ajuste? Es igualito al ajuste de la depreciación, solo que sus cuentas cambian. ¿Cómo quedaría? Sus nombres de cuentas cambian. ¿Cómo quedaría? Si es igual a las depreciaciones... Entonces, es amortización. Gasto de constitución. Exactamente. Amortización. Gasto de constitución. Contra amortización acumulada. Contra amortización acumulada. Gastos de constitución. A ver, todavía no le pongo números, no le pongo nada porque quiero que ustedes razonen en una cosa. Usted tiene estas dos cuentas aquí que para usted eran desconocidas, pero los nombres nada más. ¿A qué grupo de cuentas pertenecerá esta? A los gastos. A gastos. ¿Y estas? Activos. Activos, perfecto, ¿no es cierto? Estamos correctísimos, aunque sean dos personas que me respondan, yo estoy feliz porque alguien está entendiendo. Ya. ¿A qué estado iría esta? Estado de situación actual. No escuché, señorita Orellana. Estado de resultados. Al estado de resultados, porque es un gasto. ¿Y esto? ¿A dónde iría? Al estado de situación final. Al estado de situación final, porque es un activo. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Entonces se manejan de la misma manera que las depreciaciones, solo que estas no tienen porcentajes. Yo puedo poner un porcentaje, pero como política de la empresa, pero por ley no lo tienen. Entonces, yo les hago el siguiente ejercicio. Los gastos de constitución ascienden a $300.
que serán amortizados en 3 meses. ¿Por qué digo así? Porque es posible que yo cuente con $300 y que un mes tenga que pagarle a un abogado, que el otro mes tenga que pagar por la firma de la escritura pública de constitución. Ya me acordé. Que otra vez tenga que ir a la notaría. En la notaría se hacen los procesos de este tipo de cosas. Y he pagado he terminado, me he gastado en 3 meses. Entonces, el primer asiento que yo debo hacer, ¿cuál sería? El primer asiento. ¿Qué recibo? Gasto de Gasto de constitución. constitución. Recibo gasto de constitución. ¿Y qué entrego? Amortización, gasto de constitución. No, No, profe, para pagar, no tiene que pagarlo con caja. Banco. con banco. Banco. Perfecto, ya Banco, sí, banco. hay que pagarlos, ¿no es cierto? Hay que pagar eso, hay que pagar. Pero se tiene que recibir eso. Ahora como voy a hacer los ajustes, ahora como dice, son amortizados en 3 meses. Bueno, puedo poner aquí, bueno, si son amortizados en 3 meses directamente, podría ser que yo tenga este asiento de aquí. Ya. Entonces, como son en 3 meses, ya se amortizan directamente en 3 meses. Pero si digo a razón de $100 mensuales, ya cada mes sería 100, ¿no es cierto? Habría que hacer 3 asientos. Ya tengo los asientos. Ya tengo el asiento de ajuste. Si es uno, si son dos, igualito como está haciendo los ajustes. ¿Ya? Ahora. Entonces, cuando en esa amortización le ponemos 3 meses. Sí, valor para registrar la amortización del gasto de constitución en 3 meses. Pero después de cuánto tiempo? 3 meses, cuando ha terminado 3 meses, enero, febrero, marzo, a finales de marzo. Pero si yo le digo 100 cada mes, usted 100 hace 3 asientos, así, ¿no? O si le digo el 20% en un mes y el 80% en otro mes, ya, esto como no tiene porcentaje fijo, pues la política va a ser diferente. Me pueden esperar un cinquito, ¿ya?
Gracias por esperar. Ya. Entonces, ya en mi mente tiene que ir pasando, ya tiene que ir pasando por mi mente. ¿Qué va a pasar en los estados financieros? Entonces, como es un activo, estará en el estado de situación final, estará de esta manera. Gastos de constitución menos amortización acumulada, gastos de constitución. Va. Sí, entonces estaría, digo yo, en el estado de situación final, ya cuando esté haciendo todo el ejercicio, se me viene a la mente que quedaría así. ¿Ya? Y gastos de constitución quedaría cero, o puede ser que quede con saldo, igual que las depreciaciones, igualito, funcionan igualito que las depreciaciones, solo que el nombre de las cuentas cambian y estas no tienen porcentajes, sino se trabaja de acuerdo a la política de la empresa. ¿Ya? Y en el estado de resultados estaría dentro de los grupos de los gastos. ¿No es cierto? Estaría la amortización. Gasto de constitución. Listo. ¿Me hice entender? ¿Y estos restamos? Claro, pues ya cuando usted hace el estado de resultados, pues usted sabe cómo es ventas netas, menos costo de ventas, desigual utilidad bruta en ventas, menos gastos, más ingresos. Estos deben estar dentro del grupo de gastos para ser restados después. Estaba revisando la planificación y resulta que yo no les había dado estos ajustes de amortización y de paso que ayer recibí una llamada sobre emprendimiento y me preguntaban justo sobre este tipo de amortizaciones. Entonces digo, no, a los contadores me olvidé de darles. Voy a retomar el tema para poder continuar. Y así funcionan todos los gastos, de la misma manera, solo que van a cambiar el nombre. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, estoy dando clases solo a 3 estudiantes, bueno, a 5, y el resto, nada, no preguntan, todo está entendido, todo está perfecto, todo está lindo. ¿Qué será que dirá la profesora? ¿Ya? Entonces a ustedes dentro del ejercicio no se les había dado transacciones de este tipo. Por eso voy a verme en la necesidad de dictar algunas transacciones de este tipo para poder trabajar también en el ejercicio con estos elementos. ¿Ya? Pero ustedes continúen nada más haciendo como hacen en el Excel, insertan, cortan, pegan, quitan, aumentan, esto no es problema. ¿Ya? También, antes de dar las otras herramientas que les dije de anexos, se llaman auxiliares, no se llaman anexos, se llaman auxiliares, pero se los ponen anexos. Ya me falta el auxiliar de hoja de trabajo, que es un auxiliar sumamente importante, y listo. Pero aunque sin el auxiliar también se ha trabajado, pero es bueno que lo aprendan. Ya.
Ahora vamos a ver, antes de dar los auxiliares, ahora vamos a ver lo que se llaman préstamos. Hemos estudiado mucho a los activos, pero a los pasivos no los hemos estudiado. ¿Ya? Vamos a trabajar con préstamos. Esto ya es el último de los temas que se ven en segundo de bachillerato. Ya. Para usted, ¿qué es un préstamo? O sea, ¿a qué grupo de cuentas pertenece la pregunta? No escucho a nadie. ¿A los pasivos? Los préstamos pertenecen a los pasivos. ¿Ya? Hemos hablado de que tenemos que pagar un interés, de que tenemos que pagar una cuenta, tenemos que pagar un documento, pero préstamos no hemos tratado y que es necesario que usted aprenda cómo funciona el tema de los préstamos. Ya. Usted me puede, de pronto, si alguien tiene el conocimiento, decir cuántos tipos de préstamos ustedes conocen. ¿Conocen? ¿Alguien les ha dicho? ¿Sus papás han hecho algún préstamo y cómo se llama? ¿Alguna vez? Un préstamo hipotecario de la casa. Hay los inmobiliarios. Ya. Hay préstamos, nos han dicho que hay préstamo hipotecario. ¿Qué otro tipo de préstamo? ¿Inmobiliario? No. Bueno, sí le pueden prestar, pero hablemos de préstamos del banco, ¿ya? ¿Préstamos quirografarios, profe? También nos han hablado de préstamos quirografarios. Sí, préstamos estudiantiles, pero vamos a lo de los bancos. Hay un préstamo que se llama préstamo, lo que dijo la señorita de los mobiliarios, pero se llama préstamo prendario, que podríamos dejar de prenda a algún mobiliario. Préstamos prendarios. También hay préstamos. Sí, los personales. Préstamos llamados, los personales llamados préstamos sobre firmas y también los personales, ¿ya? Hay dos. También tenemos el préstamo a ver, sobre firmas. ¿Están mirando? Sí, profe. Sí, dice. Ya, préstamos sobre giro ocasional. Préstamo. Profe, préstamo de inversión. Sobre giro contratado. Ya, entonces ahí tenemos nosotros algunos préstamos. ¿Ya?
Y pueden haber muchísimos préstamos. Pero los más reconocidos, ¿ya? Si los préstamos son pasivos, lógicamente todos estos son pasivos. Si no es que lo que necesitamos saber es cómo manejar este tipo de préstamos, ¿ya? Entonces, para que haya un préstamo hipotecario, hay que hipotecar una casa, un bien, cualquier bien. Para que haya un préstamo quirografario, pues va a depender de la política que haga para un préstamo quirografario. Prendario, hay que dejar una prenda. Sobre firmas debe haber un garante. Sobre giro ocasional, el banco le hace un préstamo y es su propio garante. Igual el contratado, hay que firmar un contrato para hacer estos préstamos. Pero básicamente, todo esto gira en torno a lo que yo tenga en una cuenta de ahorros o en una cuenta corriente. Según eso, pues me darán un crédito. ¿Ya? Pues la cuenta de ahorro o cuenta corriente se representa en contabilidad como la cuenta banco. Lo que conocen ustedes, el mayor de bancos. ¿Ya? Entonces, el mayor de bancos, fecha, detalle, parciales, debe haber saldo. ¿Ya? Esto está representado como si fuera una libreta de ahorros o una cuenta corriente. Aquí en la cuenta bancos es donde se va a dar el movimiento a este tipo de préstamos. ¿Ya? Entonces, damos movimiento como si fuera mi libreta de ahorro. ¿Ya? O como si fuera mi cuenta corriente. Entonces, al dar movimiento a esto, entonces vamos a poner aquí un ejemplo nada más. Luego ya trabajamos con todo. Fecha, detalle, parciales, debe haber saldo. Ese es mi mayor. Eso es lo que yo conozco. Por eso es que todo lo que usted ve en contabilidad ya conoció al inicio. Y además, debo hacer todos los registros en el libro diario. ¿Ya? El libro diario, pues también lo debemos tener a nuestra mano. ¿Ya? Entre todos los asientos que hacemos estarán los asientos de los préstamos, donde está la fecha, el detalle, el parcial, el debe, y el haber. ¿Ya? Nosotros tenemos ahí un libro diario y tenemos un mayor de bancos. Para poder ir mirando el movimiento de las cuentas. ¿Ya? Entonces, si yo le digo, se presta, vamos a trabajar primero con un préstamo sobre firmas, que es el que más
fáciles para poder explicar. El préstamo sobre firmas, las características de este préstamo es que debe tener un garante. Sobre firma se llama porque tanto el garante como el cliente del banco, como la persona que va a hacer el préstamo, vamos a poner así, ya vamos a ponerles nombres. Profe, pero no siempre es necesario el garante. A ver, ya, un ratito. Por eso el otro es como más personal, ¿no? Ya ese es otro préstamo. El sobre firmas es con garante. Persona que va a hacer el préstamo. Que hace el préstamo, que solicita el préstamo. ¿Ya? Sobre firmas, porque dos firmas. Debe firmar el garante y debe firmar la persona que va a hacer el préstamo y los dos deben ser clientes del banco. Generalmente estos préstamos son préstamos, generalmente digo porque pueden utilizar para otra cosa. Préstamos de consumo. O son préstamos que no son como muy altos, ¿ya? Entonces, hay préstamos que te lo hacen préstamos personales, que no necesitas garante, porque la única garantía que necesitan es que tú hayas sido cliente AAA y que te den un préstamo de consumo. Que nunca hay, AAA, cuando te digo que nunca hayas quedado mal, has hecho 2, 3, 4 préstamos y hayas pagado todos y hayas pagado en el tiempo establecido, te dice el banco, a ver, le estamos llamando para soltarle un préstamo y no necesita garante. Sí, ese es otro. Eso todo el mundo se pone contento cuando le dice, ¿sabe qué? Este tipo de préstamo. Sabe, le dicen, por ejemplo, en el banco, a uno le hacen una llamada, dependiente del cliente, y le dicen, sabe que tiene un préstamo que usted lo puede realizar. O simplemente cuando va al cajero, ahí le sabe que usted tiene un préstamo puede solicitar un préstamo de este valor. Si yo quiero, lo cojo, y si no, lo dejo. Entonces, esa es la garantía que yo tengo por haber sido un buen cliente, por haber tenido un movimiento adecuado en las cuentas, ¿no es cierto? Eso. Pero el sobrefirma, sí, cuando yo voy a solicitar al banco y el banco me dice, ¿sabe qué? Necesita usted un garante. Y el garante tiene que ser el cliente del banco. Y el garante debe tener esto, debe tener esto y debe tener... Bueno, me ponen un montón de cosas. Pero cuando a mí me llaman para darme un préstamo a mí sin garante, no me piden ningún documento. Apenas me piden la cédula para verificar. Y ya me lo dan. Pero el préstamo sobre firmas necesita de ley un garante. Mande, dígame. Pero eso es porque la persona es confiable o ha sido responsable, ¿cierto? Sí, cuando la persona